El olimpismo se transforma con los tiempos, pero sus valores permanecen. Esta semana, en Olimpismo en Acción, viajamos hasta Olimpia, Grecia, donde se celebró la más reciente sesión de Academias Olímpicas Nacionales. Hablaremos de cómo la inteligencia artificial y los eSports están irrumpiendo en el universo deportivo. Es posible integrarlos sin perder la esencia del olimpismo. Acompáñanos en esta conversación global sobre ética, educación y futuro. Comienza un nuevo episodio del podcast del Comité Olímpico Colombiano. Un saludo cordial para nuestro presidente del COC, Ciro Solano Hurtado, para su comité ejecutivo, de la misma manera para el equipo de comunicaciones que lidera Filiberto Rojas y para nuestro productor Víctor Restrepo. Muy bien, hoy tenemos un programa muy oportuno, tal vez demasiado oportuno. Acaba de concluir en Olimpia, Grecia, la sesión de Academias Olímpicas Nacionales, que es un evento que se realiza todos los años y que reúne a representantes de las academias olímpicas de los países, de todos los países del mundo, que debaten durante 3 días diferentes temas, diferentes tópicos relacionados con la filosofía olímpica y en general con todos los temas olímpicos. Por eso nos acompañan hoy los dos delegados de la Academia Olímpica Colombiana en esta sesión que acaba de concluir. Clemencia Anaya Maya, nuestra presidenta de la Academia, y Carlos Eduardo Villegas, el segundo representante de la Academia Olímpica Colombiana, quienes estuvieron participando de los debates aquí en ese sitio en donde se encuentran ellos, porque se están conectando desde el hotel de la Academia Olímpica Internacional en la ciudad de Olimpia, en Grecia, la ciudad reconocida como la de la cuna del olimpismo, y ellos se han conectado, están con nosotros. Vamos a dialogar desde el hotel que queda ubicado junto al parque arqueológico de Olimpia, en donde se celebraban los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Es un lugar mágico, especial, el que se escoge cada año para realizar esta sesión de Academias Olímpicas. Muy bien, le damos la bienvenida inicialmente a Clemencia, presidenta de la Academia Olímpica Colombiana, quien se encuentra frente a la puerta de su habitación allá en Olimpia, en una arquitectura maravillosa, muy bonita, porque ese hotel está recostado sobre una colina y desde ese hotel se mira hacia abajo, se ve hacia abajo un paisaje hermosísimo, que es el que posee la Academia Olímpica Internacional en la cuna del olimpismo. ¿Qué tal, Clemencia? Buenos días acá, buenas tardes allá en Olimpia. Buenos días, Alberto. Muy bien aquí, muy contentos, gozando pues de este lugar que es una maravilla. Es la sede de la Academia Olímpica Internacional, con la posibilidad de acoger a cientos de estudiantes para hablar de olimpismo, de filosofía olímpica, de todo lo que nos apasiona a los que estamos involucrados con el movimiento olímpico nacional y mundial. Así que gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para compartir con todos la experiencia que hemos tenido en estos últimos 5 días. También saludamos a Carlos Eduardo Villegas, un hombre que vive recorriendo el mundo gracias a sus conocimientos y a su formación en el tema olímpico. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le ha ido? Bien, Alberto, muchas gracias. Un saludo especial para usted, para Víctor y para todas las personas que nos siguen por los canales del Comité Olímpico Colombiano. Efectivamente, como ustedes lo anotaban, estamos aquí en la sede de la Academia Olímpica Internacional, un sitio absolutamente mágico, pero que este año ha cobrado mayor importancia, como quiera que aquí se celebró hace un par de meses la ceremonia de inauguración de la sesión del Comité Olímpico Internacional, sesión en la que terminó eligiéndose una nueva presidenta. Esa sesión inaugural se realizó aquí justamente en el estadio que tenemos al frente y bueno, y acaba de ser, el año pasado fue reinaugurada después de
un proceso de renovación gracias a una donación importante de 10 millones de euros del Comité Olímpico Internacional, que la dejó absolutamente moderna en todo sentido. Como quiera que esta sede se había construido, se empezó en en la década de los 60, pero para los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas, pues se había renovado parcialmente, porque aquí fue la sede de la prueba de lanzamiento de bala, justamente en el Estadio Olímpico, y los atletas de esas pruebas se alojaron aquí. Esta fue una villa olímpica de esos Juegos. De tal manera que es un sitio lleno de historia, no solo reciente, sino 50, 60 años de historia que nos rodean aquí, Alberto. ¿Puede la inteligencia artificial ser olímpica? Los videojuegos son parte del futuro del deporte. El movimiento olímpico está evolucionando y tú puedes estar al día con nosotros. Escucha cada semana Olimpismo en Acción y no te pierdas la revista olímpica con historias, análisis y las voces que están transformando el deporte. Bueno, Carlos, perfecto. En la siguiente media hora vamos a hablar sobre los detalles de este congreso y cualquier de esta sesión de las Academias Olímpicas y lo que ustedes quieran compartir con nuestros seguidores. Clemencia, ¿cuál fue el tema puntual que se abordó en esta oportunidad, en esta sesión? Bueno, el tema principal fue la inteligencia artificial y el futuro del deporte. Un par de temas nada más importantes que en este momento de la vida contemporánea, en el que todos tenemos grandes expectativas acerca de lo que será el aporte de la inteligencia artificial al desarrollo del deporte, y eso abre una ventana enorme para aquellos que estamos dedicados a la promoción de los valores olímpicos, de la filosofía del olimpismo, en términos de garantizar que precisamente esa filosofía, ese espíritu olímpico se preserve y que pongamos la inteligencia artificial al servicio de nuestros objetivos educativos y de promoción del olimpismo en todos los países del mundo. Eso conecta, Carlos, conecta directamente, como ha ocurrido en los últimos años, en la modernización de todos los conceptos y criterios y temas que maneja el Comité Olímpico Internacional. Conecta a la Academia Olímpica Internacional y las Academias Olímpicas Nacionales con ese futuro que ha empezado a evidenciarse con el tema de la inteligencia artificial, que es para quienes son positivos es una de las maravillas, para quienes son negativos solo le ven que puede ser la destrucción del mundo. ¿Qué opina usted sobre este tema? ¿Cuál es como la conclusión grande de esa sesión de Academias Olímpicas alrededor de la inteligencia artificial, Carlos? Sí, Alberto, mire, antes de contestarle su pregunta, también volviendo al inicio de su introducción, nos informaban ayer que esta sesión, que es la número 18 de Academias Olímpicas y Comités Olímpicos, usted sabe que cada 2 años se reúnen representantes de las academias y de los comités, y en los años intermedios solamente se reúnen las academias olímpicas. Pues este año en la sesión 18 hemos tenido récord, con 150 delegados de 93 países del mundo. Es la sesión con mayor número de presencia en términos de países. De tal manera que es importante destacar eso. Eso quiere decir que el movimiento sigue absolutamente vivo, sigue creciendo. Y bueno, como bien lo anotaba Clemencia, pues el tema central desde luego gira en torno a la educación olímpica y a la educación en valores olímpicos, y en esta ocasión pues la influencia de la inteligencia artificial. Y el otro tema grueso de la sesión pues fueron los eSports. Digamos que la sesión se dividió en dos grandes temas, que son la inteligencia artificial y los eSports. De hecho, iniciamos el primer día de sesiones con el presidente de la Federación Internacional de los eSports de Arabia Saudita, que son quienes han estado liderando este tema, y donde pues se van a realizar los primeros Juegos Olímpicos de los deportes electrónicos
Entonces, son dos temas gruesos de los cuales nos hemos ocupado aquí. Y para contestarle su pregunta, pues la inteligencia artificial, la conclusión, sacamos varias conclusiones. La primera es que definitivamente la inteligencia artificial llegó para quedarse. Eso no es ningún secreto, eso ya lo sabíamos. Pero la gran pregunta es cómo utilizarla como una herramienta, cómo poner la inteligencia artificial a nuestro servicio y no ponernos nosotros al servicio de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que una de las conclusiones es que de inteligente no tiene tanto como uno creyera. Es una herramienta que tiene una capacidad increíble de procesar cierto tipo de datos y que tiene la capacidad de generar cierto tipo de contenidos, pero si no hay un ser humano que la esté guiando, pues la inteligencia artificial no tendría. Entonces, básicamente, esa es una de las conclusiones, como hablábamos antes, extra micrófono, pues acaban de terminar las conferencias, no hemos tenido tiempo de cantar los apuntes y de mirar pues el resultado de las. Pero una conclusión básica es eso: llegó para quedarse, pero jamás reemplazará al ser humano. La inteligencia artificial hay que usarla, es una herramienta, pero siempre bajo el control de un ser humano, Alberto. Clemencia, el Comité Olímpico Internacional ya está dentro de ese tema, dentro de ese rol, de ese torbellino de la inteligencia artificial y en general de las nuevas tecnologías. En las academias olímpicas nacionales presentes, de acuerdo con lo que usted pudo percibir en las conversaciones con los otros delegados, ¿cómo están? ¿Cómo reciben esa necesidad de enfrentarse y de utilizar tanto la tecnología como la inteligencia artificial en particular para el futuro del movimiento olímpico? ¿De qué manera? Bueno, todo el mundo tiene sus propios conceptos actualmente. Debemos entender que somos 95 o más academias olímpicas aquí presentes, todas de niveles de desarrollo diferentes, en condiciones incluso de recursos muy primarios algunos y otros con gran desarrollo. Entonces la expectativa es, digamos que heterogénea, que sí, yo creo que se contribuyó a calmar un poco la angustia de algunos acerca de la inteligencia artificial y hacerles ver que realmente lo que necesitamos es entenderla, conocerla, manejarla y utilizarla en beneficio de lo que como academias venimos haciendo en la difusión, en la preservación, promoción y capacitación de los valores olímpicos. Hoy en día todos entendemos que tener un celular ha abierto al mundo a comunicarse a través de comunidades, a través del mundo entero, desde grandes, pequeños y viejos. Todo el mundo está en cierta medida conectado, pero entonces lo importante aquí es que las academias empecemos a pensar más fuertemente en utilizar la inteligencia artificial en beneficio de la difusión de los ideales olímpicos, de la formación de los jóvenes, los niños y las niñas, y darles, por supuesto, la motivación para no solamente conocer los valores y los ideales del olimpismo, sino acercarse al deporte y practicarlo en todos sus niveles, en todos los sectores y en todas las formas posibles, y que el mundo pueda llegar a ese ideal de Coubertin de el mundo más pacífico, un mundo mejor, un mundo más tranquilo, más respetuoso, más solidario, más justo, más incluyente y demás, que es de lo último que estamos hablando permanentemente a través de lo que nos deja la Agenda 2020, la Agenda 2020 más 5, y en general ya la proyección que ahora con el nuevo liderazgo de Christy Coventry podamos seguir adelante difundiendo la filosofía del olimpismo en nuestros países. El deporte no solo forma campeones, forma personas, valores y futuro. Cada historia olímpica tiene un origen,
y todas merecen ser contadas. Aquí el juego nunca se detiene, porque el olimpismo es acción constante. Carlos, ¿de qué manera, según lo que usted pudo percibir en esta sesión de Academias Olímpicas, de qué manera se podría utilizar de forma positiva la inteligencia artificial en el movimiento olímpico, en la filosofía olímpica, en la educación olímpica? ¿De qué manera, Carlos? Sí, Alberto. Mire, uniendo la anterior pregunta con esta, inclusive fueron presentados en el desarrollo del Congreso un par de estudios muy interesantes, uno presentado por un profesor español y otro por un estudiante portugués, donde prácticamente, y a pesar de que ya existe una agenda olímpica de inteligencia artificial, que fue la última de las 3 agendas de Thomas Bach, pues prácticamente ni los comités olímpicos ni las academias olímpicas, digamos, han entrado al mundo de la inteligencia artificial. Y las razones son bien interesantes. Hay mucha desconfianza sobre todo sobre la privacidad, sobre el uso de los datos, ¿cierto? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, porque como lo decíamos al principio, pues la inteligencia artificial llegó para quedarse, es una realidad, tenemos que trabajar con ella, tenemos que convivir con ella, ahí no hay nada que hacer, pero todavía estamos en ese proceso de ver cómo la incorporamos en el día a día. Y ya en el campo de la educación olímpica, pues vimos también varios ejemplos concretos de cómo la inteligencia artificial puede beneficiar a todo el amplio mundo deportivo olímpico, no solo en la educación, sino, por ejemplo, vimos un interesante ejemplo de cómo en África, a través de la inteligencia artificial, se está desarrollando un programa para detectar talentos. Vimos también cómo la inteligencia artificial está ayudando cantidades al juzgamiento de algunos deportes que son históricamente difíciles de juzgar, y que gracias a la inteligencia artificial ofrece herramientas para que los jueces puedan tomar decisiones más acertadas. Veíamos también cómo, por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos de París se implementaron varios temas de inteligencia artificial, por ejemplo, en las redes sociales de los atletas, una aplicación que filtraba los mensajes de las redes sociales de los atletas para poderlos aislar de alguna manera de algunas comunicaciones tóxicas, digamos, para que pudieran concentrarse en la competencia. Ese fue uno de los ejemplos que pusieron. Y ni hablar en el tema de comunicaciones y de producción, digamos, de televisión. Ahí fue impresionante el informe que dio la Oficina de Comunicaciones del Comité Olímpico Internacional, en el sentido de todas las herramientas que desarrollaron para los Juegos Olímpicos de París a través de la inteligencia artificial, que entre otras ayudan a disminuir la cantidad de recursos que se tienen que destinar para unos Juegos Olímpicos en términos de recursos humanos, energéticos, sostenibilidad, de tal manera que hay toda una serie de posibilidades. Y como bien lo dijo, y con esto termina Alberto, el presidente Thomas Bach, estamos afortunadamente en uno de los sectores donde la inteligencia artificial no va a reemplazar al atleta. Aquí se habló como otras profesiones van a ser reemplazadas, van a desaparecer, pero jamás la inteligencia artificial podrá correr los 100 metros planos. Siempre tendrá que ser un atleta el que lo haga, y la inteligencia artificial puede darle herramientas a ese atleta para que mejore su rendimiento, pero jamás podrá reemplazarlo. Teniendo en cuenta que la ética en el manejo de la inteligencia artificial juega un papel importantísimo, demasiado importante, porque si no se le nutre primero con los insumos requeridos, la inteligencia artificial no piensa de acuerdo con lo que la alimentemos. Entonces, Clemencia, aquí será muy importante que las personas que utilicen la inteligencia artificial en el deporte tengan ante todo, primero que todo y casi exclusivamente,
el criterio ético para darle buen uso a la inteligencia artificial en beneficio de cualquier sector, entre atletas, entrenadores, en fin. O sea, lo bueno de la inteligencia artificial en el sentido del respeto por el ser humano y por su cerebro y por su pensamiento es que sin insumos bien manejados y sin ética, la inteligencia artificial se desvía de su verdadero objetivo, ¿cierto, Clemen? Uno de los temas que más se tocó precisamente, no solamente hablamos de eSports y de inteligencia artificial, sino la ética. Esa es una de las inquietudes más grandes que tiene el movimiento olímpico, y precisamente como lo señalaba Carlos, sobre el temor del uso de la información, ahí se juega un papel muy importante la ética. ¿Cómo vamos a garantizar que los procesos sean salvaguardados, que la seguridad de los atletas sea íntegra y no se vea afectada? Cómo de proteger no solamente la información, sino las condiciones de los atletas. Y este es un punto supremamente delicado, y para ello entonces una de las recomendaciones es precisamente que a la hora de elaborar o programar cualquier sistema de inteligencia artificial que se vaya a aplicar con nuestros deportistas, bien sean de alto rendimiento, niñas, jóvenes, adultos, etcétera, haya siempre un experto que pueda garantizar que los principios olímpicos estén presentes, que no se vulneren los derechos humanos, que se garantice el juego limpio, que se proteja, es decir, que haya la seguridad de los atletas en todo el sentido de la palabra. Esa es una gran preocupación y una gran responsabilidad a la hora de que nosotros empezamos a trabajar utilizando el servicio de la inteligencia artificial. Estás escuchando el podcast oficial del Comité Olímpico Colombiano. Carlos, ¿de qué manera la inteligencia artificial se puede convertir en una amenaza para el movimiento olímpico internacional? Pues, Alberto, sí, en la medida en que se deshumanice, o sea, que el ser humano se deje ganar la carrera de la inteligencia artificial y termine la inteligencia dominando al ser humano. Por eso siempre hablamos aquí de la inteligencia artificial humanizada, ¿no? Esto es fundamental. Tiene que haber siempre un ser humano mediando y como le decía, pues es una herramienta. La inteligencia artificial no es otra cosa que una herramienta que ayuda a acelerar ciertos procesos de una manera muchísimo más rápido que lo puede hacer la mente humana, pero la inteligencia humana no tiene sentimientos y de alguna manera no piensa. Entonces siempre tiene que haber detrás de ella un ser humano que la esté guiando. Pero podemos llegar al caso en que la inteligencia artificial domine al ser humano, que es uno de los peligros que existe. Entonces un poco ese es el dilema, esa es la disyuntiva. Cómo trabajar, digamos, de la mano. Siempre se habló de que en todos los procesos la inteligencia artificial hay que educarla. Cuando uno inicia un proceso de conversación con una inteligencia artificial, hay que educarla. Tiene que ella conocerlo a uno tiene que conocerla a ella, y es como un diálogo y se va construyendo a partir de eso, ¿no? Entonces ahí hay un proceso de trabajo de la mano de la inteligencia artificial, pero jamás podremos permitir que nos domine ella. Bueno, Clemencia, la inteligencia, en este momento los eSports ya definitivamente derribaron todas las barreras que había en contra de su inclusión en el panorama olímpico. Ya definitivamente aquí se reafirma que los eSports ya forman parte de este mundo maravilloso del olimpismo. Bueno, es que está en el proceso, que sigue en el proceso, ¿sí? Porque pues todos sabemos que ha sido un gran trabajo de la Federación Internacional de los eSports por llegar
a todo el movimiento olímpico, impregnarnos de su pasión por esa actividad, por así llamarlo, que se relaciona con el deporte y que puede pues atraer a billones de jóvenes que están sentados frente a un computador haciendo deporte, como ellos dicen. Pero lo importante aquí es tener muy claro que una cosa es estar jugando maquinitas, como dirían las abuelitas, o jugando Nintendo, como dirían otros, y otra cosa es muy diferente a llegar al deporte. Lo importante aquí es que los eSports están muy interesados en poder contribuir a que los jóvenes se acerquen al deporte. Si los eSports no cumplen ese objetivo de llegar a motivar a niños, niñas y jóvenes a hacer o a practicar más disciplinas deportivas, pues no estarán precisamente contribuyendo a una de las grandes problemáticas que señala la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y que habla de uno de los problemas más grandes que tiene el mundo hoy, que son más o menos 400 millones de niños y niñas obesos. Solamente tocando ese aspecto, aparte de lo que puede ser la adicción al juego, el estrés, la presión, en fin, todo eso, cómo puede generar en niños y niñas ciertas conductas que no sabemos hacia dónde los van a llevar, si no es positivamente hacia el deporte, la actividad física, la recreación física y la educación física. Entonces, aquí hay un análisis muy profundo, hubo un debate muy fuerte sobre ese particular, un gran escepticismo sobre realmente si es un deporte o no y si cumple realmente con los ideales del olimpismo. Entonces, todavía existe allí, en este movimiento olímpico académico, una gran interrogante sobre ese particular, pero ellos siguen avanzando fuertemente. Todos sabemos que es una actividad comercial muy fuerte y que tiene en juego mucho dinero de muchas actividades que se propagan a través del mundo con la venta de estos aparaticos y que pueden unir a los niños, niñas y jóvenes del mundo, correcto, pero nosotros, los académicos del deporte, esperamos que eso se revierta positivamente en el incremento de la participación en cualquier disciplina deportiva que el niño, niña o joven lleguen a practicar gracias a la vinculación o el acercamiento a los eSports. Perfecto, muy bien. Bueno, entremos a la última parte de nuestro programa y podcast a la vez, Olimpismo en Acción. Podcast porque lo publicaremos también en la edición de la revista olímpica. Clemencia, esta es la primera parte del viaje de ustedes dos a Europa, porque ahora viajan de ahí a Lisboa, ¿cierto? A Portugal, al Congreso de la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas, de la cual forma parte la Academia Olímpica Colombiana. ¿Qué les espera allá? ¿Cuáles son los temas que se van a tratar? ¿De qué manera se va a desarrollar ese Congreso Panibérico en Portugal? Bueno, Alberto, este Congreso Panibérico que se celebra cada 2 años tiene por objeto principal someter a elección de nueva junta de nueva junta directiva. Es que quien preside la Panibérica desde hace 30 años ha sido Conrado Durantes, nuestro colega olímpico, nuestro mentor, nuestro inspirador y líder de las academias olímpicas iberoamericanas. Y ha llegado el momento de hacer un cambio. Hace 2 años, cuando estuvimos allí, presentó su renuncia Conrado y pues sometió al pleno si había alguien que quería manifestarse para continuar con la presidencia, y como ninguno de los que estábamos allí presentes presentaron su postulación, entonces se acordó que este congreso será precisamente para que él entregue y para que
una nueva directiva llegue a liderar los destinos de esta organización que es reconocida por el Comité Olímpico Internacional. ¿Hay alguna aspiración de alguno de ustedes para pertenecer a esa nueva junta directiva de la Asociación Panibérica? En efecto, ante la solicitud de Conrado, mediante una comunicación a las academias olímpicas nacionales para saber quiénes estaban en disposición de asumir liderazgo dentro de la organización, yo tuve la oportunidad de conversar con el doctor Ciro Solano, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, quien me respaldó para presentar mi candidatura a la presidencia de este organismo. Ok, perfecto. Muy bien, entonces la Academia Olímpica Colombiana, representada por Clemencia, estará en esa contienda. Ojalá que se logre un buen resultado, Clemencia, porque, como usted lo dijo, es una entidad muy importante para las academias olímpicas de habla hispana. Muchas gracias a todos ustedes, reitero, por seguirnos en este podcast de la Revista Olímpica y en el programa Olimpismo en Acción de la Academia Olímpica Colombiana. Nos veremos en una próxima oportunidad, en la próxima edición, de la Revista Olímpica, con otro podcast con temas de la importancia de estos que hemos tratado en esta oportunidad. Muchas gracias a todos y felicidades. La tecnología avanza y el olimpismo reflexiona. La inteligencia artificial y los eSports ya hacen parte del debate, pero es nuestra responsabilidad garantizar que los principios de excelencia, respeto y amistad sigan guiando el deporte del mañana. Gracias por acompañarnos en Olimpismo en Acción. Síguenos en todas nuestras redes como @olimpicocol. Y no olvides consultar este episodio también en la Revista Olímpica, publicada cada viernes con lo mejor del ciclo olímpico. Nos escuchamos en el próximo episodio.